Si hay algo que aprendí demasiado tarde, es que hay bromas que no son bromas, son advertencias. Y en mi familia, nadie quiso verlo hasta que ya había policías en la puerta y gente llorando con los ojos irritados en el suelo. Desde que tengo memoria, nunca tuve un lugar fijo donde sentarme. Suena ridículo decirlo así, pero era real. Me levantaba un segundo y alguien ocupaba mi asiento. No importaba si era una reunión pequeña o una fiesta grande, siempre pasaba. Al principio lo tomaban como algo gracioso. Yo no. Nunca lo fue. Recuerdo esa sensación constante de incomodidad, de no pertenecer, de tener que negociar algo tan básico como sentarme. Con el tiempo, dejé de discutir. Simplemente me adapté. Me compré una silla plegable y empecé a llevarla a todos lados, como si fuera una extensión de mí mismo. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Cada vez que la dejaba sola, desaparecía. Y cuando intentaba recuperarla, me trataban como si yo fuera el problema. Como si reclamar algo mío fuera exagerado. Como si todo fuera parte de un juego en el que yo era el único que no se reía. El punto de quiebre llegó en el cumpleaños de mi sobrino. Dejé mi silla un momento para ir al baño. Cuando volví, no estaba. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada. Las risas comenzaron antes de que terminara de preguntar. Sentí algo distinto ese día, no era solo molestia, era cansancio. Les di un minuto para devolverla o me iba. Se rieron. Pero cuando empecé a caminar hacia la puerta, el ambiente cambió. Mi cuñado apareció con la silla, como si fuera un truco de magia mal ejecutado. Una de las patas estaba doblada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió también. No grité. No hice una escena. Solo dije lo que correspondía, que me debía el dinero. Y eso fue suficiente para que todo explotara. Para ellos, seguía siendo solo una silla. Para mí, era el símbolo de años de burlas disfrazadas de cariño. Me fui. Y esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo. Les dije que no volvería a ninguna reunión familiar hasta que esto se resolviera. Pensaron que era una rabieta más. No lo era. Lo que no esperaba era que todo escalara tanto. Cuando compartí mi historia, algunos se burlaron hasta que leyeron lo que la gente opinaba. De repente, ya no era gracioso. Ya no era solo una broma. Empezaron a sentirse observados, juzgados. Y eso creó una tensión nueva, incómoda. Como si por primera vez alguien estuviera poniendo límites reales. Volví a las reuniones eventualmente, pero algo había cambiado. Ya no era el mismo ambiente. Ya no había esa ligereza falsa. Ahora había miradas, silencios, resentimiento. Y entonces pasó. Durante una discusión, mi cuñado, completamente fuera de control, agarró mi nueva silla y la lanzó por la ventana del salón. El sonido del vidrio rompiéndose fue como un disparo. Nadie habló durante unos segundos. Ni siquiera él. Fue uno de esos momentos donde todos entienden, sin decirlo, que cruzaron una línea. Pensé que ese sería el punto más bajo. Me equivoqué. Con el tiempo, las bromas volvieron. No conmigo, porque ya sabían que no iba a tolerarlo. Pero entre ellos. Como si necesitaran ese caos. Como si no supieran relacionarse de otra forma. Bromas más pesadas, más invasivas. Algunas ya no daban risa. Daban vergüenza. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. No estuve directamente involucrado, pero lo vi después. Y desearía no haberlo hecho. Unos familiares decidieron darle una lección a la esposa de mi primo. Ella odiaba mis sillas plegables. Siempre lo hizo. Así que reemplazaron todos los muebles de su casa por sillas plegables. Todo. Sala, comedor, incluso el porche. Querían grabar su reacción. Reírse un rato. Pero cuando ella entró y vio eso, algo en su cara cambió. No fue enojo normal. Fue algo más profundo, más oscuro. Caminó directo a la cocina e intentó tomar un cuchillo. No lo logró. Entonces sacó gas pimienta y empezó a rociar a todos. Gritos. Caos. Personas cayendo al suelo sin poder ver. Luego se abalanzó sobre su esposo, arañándolo con una furia que no parecía humana. Todo por una broma.
La policía llegó poco después. Algunos terminaron en el hospital por el gas. Ella fue arrestada. Hubo cargos. Divorcio. Custodia. Juicios. Todo lo que uno cree que nunca pasará, pasó. Y lo peor es que, en medio de todo eso, no podía dejar de pensar en algo. Todo empezó con una silla. Sé que suena absurdo. Incluso ahora. Pero cuando miro hacia atrás, no fue la silla. Fue la falta de respeto constante, disfrazada de humor. Fue ignorar límites durante años. Fue normalizar hacer sentir incómodo a alguien porque es divertido. Hoy, las reuniones familiares son diferentes. Más silenciosas. Más tensas. Algunos ya ni asisten. Otros intentan actuar como si nada hubiera pasado. Pero yo no puedo olvidar. Porque cada vez que veo una silla vacía, no pienso en sentarme. Pienso en todo lo que puede pasar cuando nadie sabe cuándo detenerse. Pienso en todo lo que puede pasar cuando nadie sabe cuándo detenerse, y lo peor es que ahora ya no puedo dejar de ver las señales que antes ignoraba. Porque después de todo eso, algo en mi familia no se calmó, se transformó. Las bromas desaparecieron, sí, pero no porque hubieran aprendido la lección. Desaparecieron porque el ambiente se volvió tan tenso que nadie se atrevía a hacer nada, al menos en público. Las reuniones eran incómodas, forzadas, llenas de silencios largos y miradas que se evitaban. Pero había algo más, algo que empezó a inquietarme poco a poco. Pequeños detalles que no encajaban. Comentarios que parecían inocentes, pero tenían un tono extraño. Como si todos estuvieran conteniendo algo. La primera vez que lo noté fue en una cena en casa de mis padres. Nadie hablaba mucho. El sonido de los cubiertos contra los platos era lo único constante. En un momento, me levanté para servirme agua. Cuando volví, mi vaso ya no estaba donde lo había dejado. Me quedé quieto unos segundos, mirando el espacio vacío. Nadie dijo nada. Nadie se rió. Nadie hizo contacto visual conmigo. Fue peor que antes. Antes al menos se reían. Ahora era como si todo ocurriera en una especie de acuerdo silencioso. ¿Alguien movió mi vaso?, pregunté. Mi madre levantó la vista apenas un segundo y dijo, casi en un susurro, debe haber sido sin querer. Sin querer. Esa frase se me quedó pegada. Porque no había nada accidental en la forma en que todos evitaban mirarme. Esa noche no dije nada más, pero empecé a observar. Y cuanto más observaba, más cosas encontraba. Llaves que cambiaban de lugar. Puertas que yo recordaba haber cerrado, abiertas. Objetos pequeños desapareciendo y reapareciendo en lugares distintos. Nada lo suficientemente grande como para provocar otra pelea. Nada que pudiera señalar directamente sin parecer paranoico. Pero suficiente para hacerme sentir vigilado. Al principio pensé que era mi cabeza. Que después de todo lo que había pasado, estaba exagerando. Buscando problemas donde no los había. Pero entonces empecé a notar algo más perturbador. No solo me pasaba a mí. Una noche, escuché a mi primo, el mismo del divorcio, discutiendo en voz baja con mi padre en la cocina. No estaban gritando, pero había algo urgente en sus voces. Te digo que no fui yo, decía mi primo. Pero alguien movió las cosas en mi casa otra vez. Baja la voz, respondió mi padre rápidamente, mirando hacia el pasillo como si temiera que alguien escuchara. No empieces con eso aquí. Me quedé paralizado en la escalera, sin hacer ruido. Entonces, ¿qué quieres que piense?, insistió mi primo. Primero lo del closet, luego lo de los cajones, ahora esto. No soy idiota. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Y luego mi padre dijo algo que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Hay cosas que es mejor no remover. No supe cómo reaccionar. Sentí un frío extraño en el pecho, como si de repente estuviera viendo una parte de mi familia que siempre había estado ahí, pero que nadie quería reconocer. Esa noche casi no dormí. Y al día siguiente, cometí un error. Decidí confrontar a mi madre. La encontré sola en la sala, organizando unos manteles que no necesitaban ser organizados. Me senté frente a ella y fui directo al punto. Mamá, ¿qué está pasando realmente? No levantó la mirada. Nada. Ya todo pasó.
No, insistí. No ha pasado. Están pasando cosas raras. No solo conmigo. Lo escuché anoche. Sus manos se detuvieron. Solo por un segundo. Pero lo suficiente. Deberías dejar de escuchar conversaciones ajenas, dijo finalmente, con un tono que no le conocía. Entonces dime la verdad. Ahí fue cuando me miró. Y juro que no era la misma mirada de siempre. No era preocupación. No era enojo. Era miedo. Un miedo contenido, profundo, como si supiera algo que no podía decir. Hay cosas que empezaron como juegos, dijo lentamente. Y hay personas que nunca supieron salir de eso. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Qué significa eso? Pero no respondió. Se levantó, dejó los manteles sobre la mesa, y se fue. Sin mirarme otra vez. Desde ese día, la sensación no ha desaparecido. Al contrario, ha empeorado. Porque ahora ya no es solo que las cosas se muevan. Es que hay momentos en los que siento que alguien está esperando que me levante, como antes. Solo que ya no es por una silla. Y lo peor es que, últimamente, cuando volteo rápido, a veces alcanzo a ver a alguien apartando la mirada. Como si hubiera sido descubierto. Como si esto nunca hubiera sido un juego para todos. Como si esto nunca hubiera sido un juego para todos. Y esa idea no me dejó en paz. Empecé a reconstruir todo en mi cabeza, como si fueran piezas sueltas que por fin empezaban a encajar. Las sillas, los objetos movidos, las bromas que siempre iban un poco más allá de lo normal, la forma en que algunos insistían, incluso cuando ya no había risa de por medio. Era como si para ellos no fuera suficiente incomodar, como si necesitaran ver la reacción, empujar un poco más, cruzar un límite invisible, y luego otro. Pero lo que realmente me quebró fue darme cuenta de algo que había evitado admitir. No todos jugaban igual. Algunos simplemente seguían la corriente. Otros disfrutaban. Pero había unos pocos que necesitaban el control. Que no estaban jugando, estaban probando hasta donde podían llegar sin consecuencias. Y cuando finalmente las hubo, no se detuvieron, solo cambiaron la forma. Esa certeza se volvió insoportable una noche en particular. Había ido a casa de mis padres otra vez, no sé por qué. Supongo que una parte de mí todavía quería creer que todo podía volver a ser normal. Que había exagerado. Que todo estaba en mi cabeza. La casa estaba casi vacía, solo mi padre y yo. Mi madre había salido. Nos sentamos en silencio, como siempre. La televisión encendida sin que ninguno realmente la estuviera viendo. En un momento, él se levantó y fue al baño. Lo escuché cerrar la puerta. Me quedé solo en la sala, y entonces lo sentí. Esa misma sensación. Esa presión extraña en el ambiente, como si algo estuviera a punto de pasar. Me levanté despacio. No sé por qué lo hice, pero caminé hacia el pasillo. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Y fue ahí cuando vi la puerta del estudio entreabierta. Yo recordaba haberla dejado cerrada. Me acerqué. Dudé un segundo. Y la empujé. Lo que encontré adentro cambió todo. Había una cámara. No una cualquiera. Estaba fija, apuntando directamente hacia la sala. Hacia el lugar donde yo me había estado sentando minutos antes. Conectada. Encendida. Sentí que el estómago se me caía al suelo. No dije nada. No reaccioné de inmediato. Solo me quedé mirando, tratando de entender, tratando de encontrar una explicación que no fuera la que ya estaba formándose en mi cabeza. Entonces escuché el sonido del baño abrirse detrás de mí. No debías entrar ahí, dijo mi padre. Su voz no sonaba sorprendida. Ni enojada. Sonaba cansada. Me giré lentamente. ¿Desde cuándo? Fue lo único que pude decir. Él no respondió de inmediato. Caminó hasta la puerta del estudio, la miró, y luego a mí. Al principio era solo para ver quién empezaba las bromas, dijo finalmente. Tu madre quería entender por qué siempre terminaban mal. Sentí una risa amarga subir por mi garganta, pero no salió. ¿Y ahora? Pregunté. Ahí fue cuando dudó. Y ese segundo de duda fue suficiente. Ahora ya no se trata de eso, ¿verdad? No negó nada.
No hizo falta. Todo encajó de golpe. Las miradas. Los silencios. Las cosas que desaparecían. La sensación constante de estar siendo observado. Nunca dejaron de jugar. Solo dejaron de avisarme. Retrocedí un paso. Luego otro. No recuerdo exactamente qué dije después. Solo sé que algo dentro de mí se rompió de una forma definitiva. No era enojo. Era algo más profundo. Una especie de vacío, como si todo lo que creía entender sobre mi familia se hubiera desmoronado en ese instante. Me fui esa misma noche. Sin discutir. Sin despedirme. Y esta vez, sabiendo que no iba a volver. Desde entonces, he pensado mucho en todo esto. En cómo algo tan pequeño como una silla pudo ser el inicio de algo tan retorcido. Pero la verdad es que nunca fue la silla. Fue la necesidad de algunos de sentirse por encima de otros, incluso dentro de su propia familia. Fue la costumbre de disfrazar el abuso como humor, de ignorar los límites hasta que ya no queda nada que romper excepto la persona. Y lo más difícil de aceptar no es lo que hicieron. Es que, durante mucho tiempo, yo me quedé. Hoy vivo solo. En silencio. Sin tener que mirar por encima del hombro cada vez que me levanto de una silla. Y aún así, hay momentos en los que ese impulso sigue ahí. Esa tensión automática. Esa desconfianza que no se va. Supongo que hay cosas que no se rompen de golpe. Se desgastan. Si llegaste hasta aquí, de verdad me gustaría saber qué piensas. No como espectador, sino como alguien que quizá ha vivido algo parecido. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías ido antes, o también habrías esperado hasta que fuera imposible ignorarlo? Y si esta historia te hizo sentir algo, si en algún punto te viste reflejado, quédate. A veces escuchar lo que otros callan, es la única forma de entender lo que uno mismo no ha podido decir.